Mesa de Opinión Democracia. Periodismo de verdad. Estamos de regreso y estamos en contacto con el señor ingeniero Juan Zapata, el presidente del COE Nacional y quien dirige, ¿no?, el 911. El tema es las decisiones del COE Nacional para evitar el incremento de contagios, pero además, claro, el tener una especie de mapeo de lo que nos está pasando. Se conoce ya que, por ejemplo, en Latacunga falleció una persona con esta nueva variante del COVID, con esta nueva cepa, la brasilera que le denominan, y lo cual preocupa. Ayer decía el ministro que deben haber unos 100 casos y en el país de esto, por lo tanto, esto está ahí. Pero, ¿cómo está visualizando el COE Nacional, ingeniero Zapata, este momento difícil que estamos viviendo para luego pasar a qué debemos hacer? Pero ¿cómo visualiza? ¿Qué ve usted que está pasando? Bienvenido, buenos días. Aló, Francisco, Sí. buenos días. ¿Cómo está, Juan? ¿Escucha? Sí, le estamos escuchando. Buenos días, Francisco, muchas gracias la oportunidad. Un saludo cariñoso a toda su audiencia. Bueno, lo que usted dice es uno de los, quizás de las aristas que el COE Nacional venimos trabajando, porque nosotros todo el tiempo estamos analizando la data científica y sobre todo cruzando datos de los informes técnicos que nos entrega tanto el Ministerio de Salud Pública, el IES, el Registro Civil y obviamente el ECO 911. Y lo que usted dice es un argumento más que complica a este escenario difícil que está viviendo el país, el tema ya de la confirmación de estas variantes aquí en Ecuador, y sobre todo los argumentos que nos han dado el Ministerio de Salud, en donde ya el ministro lo decía, ¿no? Tenemos fallecidos de 25 años, de 30 años, de 35 años, y ya ese mito de que la edad quizás es resistente al COVID, pues tampoco tiene que existir, porque estas variantes nos están demostrando lo contrario. Usted ha visto que nosotros hemos hecho esfuerzos desde lo que nos permite la norma. Al estar con norma ordinaria, pues el COE Nacional tiene que asumir las competencias nacionales. Por eso esta medida de evitar justamente la movilidad para evitar los encuentros, no para evitar sectores o actividad estratégica económica, que se lo tiene que hacer en los ejes viales, pero pedimos que los COEs hagan lo mismo, especialmente de estas 11 provincias priorizadas, porque a las 8 que teníamos se tiene que incorporar Zamora por obvias razones, la variante provino de allá también, y sobre todo los ríos y Santa Elena, que los datos también son complejos. Entonces esperemos que los GATS se sigan sumando a aquello y bueno, asistir. Esta lógica de esta medida es eso, evitar las reuniones sociales, las reuniones familiares, las reuniones ampliadas que nos están generando complicaciones. Así es que nosotros, Francisco, estamos ya terminando también un informe técnico para que el COE decida cuál es el paso siguiente, ¿no? Cuál es el paso siguiente que debamos, siempre y cuando analicemos esta medida, qué impacto tiene, y habremos que analizarlo la próxima semana. O sea que usted diría que la primera cosa, esta decisión de prohibir, no decir prohibir, sino limitar la movilidad de 8 de la noche a 5 de la mañana, y que de los ejes en las carreteras también, y si se suman los COEs cantonales, podría darse casi una decisión nacional. Usted dice evaluar esto, evitar las aglomeraciones, eso también, las aglomeraciones y las reuniones, no importa de quiénes sean. Pero usted diría, ¿en qué sectores, además de estas 11 provincias o en estas 11 provincias, qué sectores usted siente o ha visto ya que son los más desesperantes, diríamos así, donde están? Ayer conversaba con un médico del Eugenio Espejo y decía, es desesperante tener que rechazar pacientes porque no tenemos dónde atenderlos. Mire, Francisco, nosotros hemos recibido en la plenaria a Ana Delgado, que creo que un poco está con ustedes también, y ella es la presidenta, obviamente, de la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados, y la situación pública es exactamente la misma que en el sector privado, es decir, también están prácticamente con hospitales en UCIs colapsadas. Entonces, la complicación, y por eso es que vemos las cifras. Mire, por ejemplo, el 14 tuvimos nosotros a nivel nacional 395 personas a la espera de una UCI, ¿no? 361 en el tema del IES, y eso nos preocupa porque usted sabe que el IES atiende a personas vulnerables, y 34
el Ministerio de Salud Pública. Guayaquil estaba con 80 a la espera y Quito superaba los 104. Y sobre todo cuando usted analiza las cifras, por eso usted me decía, ¿qué sectores? A nosotros nos preocupa muchísimo Quito, ¿no? Porque Quito, la semana anterior estábamos con un exceso de mortalidad del 66% y en pocos días nos creció al 85%. Cuando usted ve las cifras de Guayaquil, que Guayaquil por COVID en octubre tuvo 144 fallecidos y en marzo tiene ya 503. Y en los 10 primeros días de abril tenemos 354, es decir, si sigue esa tendencia, vamos a llegar a 700 fallecidos en Guayaquil. Obviamente que las preocupaciones y las alarmas se encienden y por eso es que estamos insistiendo que la ciudadanía, por favor, no siga con esas actitudes de un total relajamiento y como que aquí ya la vida está normal y eso no es así, porque quizás cuando miramos los escenarios, Francisco, en marzo y en abril del año anterior y en junio, nosotros teníamos situaciones de medidas restrictivas, teníamos confinamientos, pero teníamos un factor que jugaba a favor de la red de salud, que era que las personas y la gente le tenía el respeto al virus. Hoy ese respeto se ha perdido y eso es lo peligroso, que cuando la gente le pierde el respeto a un virus que demostró ser letal, obviamente colapsan los sistemas de salud, no va a haber equilibrio en esa cuantificación de oferta y demanda. Entonces, pedirles nuevamente, yo siempre termino, o al menos empiezo, con lo que nos dijeron los gerentes de los hospitales centinelas de Quito y Guayaquil. Hay un grito y un pedido desesperado de médicos de oxigenar hospitales porque están cansados. Eso tiene que tocarnos la fibra sensible, Francisco. Sí, y ese es, creo yo, el gran mensaje, y usted lo ha repetido, es así. Pero entonces, esta medición que ustedes van a hacer como COE Nacional a la respuesta que puede dar la ciudadanía a este ejercicio de limitar la movilidad, pasa también por tener otros horarios en atención para no dañar, como dicen, oigan, no se preocupen de la economía, no, pero también sí hay que darle una mano a eso para que puedan seguir enfrentando el país como tal. Entonces, buscar aforos menores, algunas otras ideas que usted esté pensando para no llegar al confinamiento, porque si esto sigue así, nos toca repetir lo que ha repetido Europa, Chile, un confinamiento total, Juan. Francisco, no nos vayamos muy lejos. Colombia en este momento están confinados 12 millones de colombianos. Chile ha confinado cerca del 70-80% de su población. O sea, Argentina inicia también un nuevo confinamiento este fin de semana. Entonces, porque claro, nosotros hemos recibido 3 exhortos hasta el momento de diferentes gremios, ¿no? El Colegio de Médicos de Pichincha, los colegios de médicos de Guayaquil, es decir, todos los profesionales nos piden un confinamiento total, porque ellos tienen razón, la parte médica, esa es la única medida que pueda permitir oxigenar hospitales, pero aquí tenemos que buscar un equilibrio en lo económico. Ecuador no tiene una economía como la europea. Es muy difícil que nosotros podamos tener un confinamiento, volver a un confinamiento total. Sin embargo, usted sabe, Francisco, que aquí estamos para tomar decisiones para salvar vidas, es que en el extremo el COE o la plenaria considera que ya no hay otra posibilidad, pues habrá que analizarla. Sin embargo, creo que en este momento es impensado aquello, pero sí tomar medidas, digamos, que permitan contener también, ya sean con lo que hemos hecho hasta el momento, que por norma nacional nos permite, ¿no? Por ejemplo, el teletrabajo se sigue manteniendo para evitar justamente la movilidad de funcionarios y oxigenar el transporte público. El tema de los colegios, de que estaban ya también funcionando con pilotajes, hemos suspendido absolutamente todos. El tema de los eventos públicos masivos siguen suspendidos. Ayer el COE hizo una ampliación a la medida de justamente de restricción vehicular, el tema también de la prohibición de bebidas alcohólicas en los mismos horarios, en los mismos días, pero a partir de las 18 horas, porque quiero que entiendan que el objetivo de esta medida es evitar las reuniones, sean estas sociales, familiares, etcétera, y tiene que ir acompañado con esta complicación que nos da el consumo de bebidas alcohólicas. Entonces, pero vuelvo a repetir, Francisco, nosotros estamos en reunión permanente analizando los datos. Hemos recorrido las provincias en donde están en este estado de excepción, o al menos están siendo analizadas con mayor fuerza que el resto por sus números. Ya estuvimos en Manabí, estuvimos en Azuay con el alcalde, hemos estado con Quito, estuvimos con Guayaquil, ayer hemos hecho la plenaria con el COE de Machala. La próxima semana tenemos un grito desesperado de los alcaldes que nos piden que vayamos a Loja, y también terminaremos con Santo Domingo. Pero ¿se podría pensar en confinamientos sectoriales, Juan? ¿Esto es una posibilidad
como tampoco se descarta un confinamiento nacional, ¿no? ¿De Ahora, qué tiempo y eso? más allá de esto, Francisco, lo que nosotros tenemos es que darle forma a la estructura legal, porque Ya. nadie, ni la Constitución, ni las Ni leyes las leyes ordinarias vigentes no tienen, ¿no? preveyeron una pandemia. O sea, la Corte Constitucional está cumpliendo con su función, pues ellos tienen que hacer el control constitucional. Entonces, No, pero no es muy estaba difícil. previsto esto. No estaba previsto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que la misma sentencia de la Corte nos dice que generemos una ley especial en donde se reformen justamente por ejemplo, el Código de Salud, el COESCOV, el Ya. COTAD, con la finalidad de que no hagamos usos de los estados de excepción, porque la excepción es eso, es una excepcionalidad, y la pandemia va a durar mucho más tiempo. más Por lo tiempo. tanto, hay que tener una ley Una que nos legislación permita. básica para eso, Exacto, entonces. y sobre todo, mire, que nos rompa estos vacíos que tenemos, porque ¿cómo usted enfrenta una crisis sanitaria que es nacional con 221 voluntades? ¿Cómo usted dice tenemos que tener cerrados? Y nos duele porque son actividades que viven familias, pero lastimosamente hay que hacerlo, y alcaldes obviamente lo habilitan. Usted dice hay que tener la restricción vehicular en los ejes, y alcaldes de las zonas urbanas no lo aceptan. Entonces, esas situaciones tenemos que, o el mismo tema del domicilio, mi querido Claro. Francisco. En un toque de queda, y este dato es muy preocupante, en el toque de queda, todas las incivilidades nos bajaron. La única que nos subió el 50% fueron las fiestas en domicilio. ¿Por qué? Porque la gente abusa de su inviolabilidad de domicilio, porque sabe que la policía no puede entrar. Pero adentro están haciendo una fiesta con 50, 60 personas, que es un potencial de riesgo de contagio. Entonces, es como que le está poniendo una pistola en la cabeza. Entonces, la fuerza pública tiene que actuar. Entonces, esas reformas hay que hacerlas para que la administración que venga no se encuentre con los problemas que nosotros nos hemos encontrado ya durante un año, y hemos tenido que ir saltando estos charcos para tomar decisiones, porque usted sabe que las decisiones tienen que estar siempre marcadas en una norma legal. Entonces, eso nos dio la Corte Constitucional 3 meses. Nosotros creemos que nos vamos a demorar 15 días entregarlo a la Asamblea. La Asamblea tiene 6 meses para máximo debatirlo. Así es. Y ahí usted, sí, a través de un COE ¿Y eso no nacional, puede ser, Juan, enviar como un proyecto económico urgente? Porque tiene que ver también. Tiene que ser enviado con esa característica, porque se está tratando de vidas de ecuatorianos. O sea, el bien superior es la vida, y para eso tenemos que ir, obviamente, tomando estas decisiones. Entonces, todo, Francisco, lo que esté a la mano se lo tiene que hacer. Nosotros vamos a evaluar, vamos a ver qué decisiones hay que hacerlas, pero siempre que nos dé el soporte, el marco jurídico legal. Usted vio, nosotros hicimos un estado de excepción de 30 días, había un candado constitucional de las elecciones, por eso es que se tenía que cortar el 11 de abril, y pensábamos la siguiente semana seguir manejando estas, pero obviamente la Corte nos limitó hasta el 12, entonces toca seguir haciendo y motivando estos informes para que tener el colchón jurídico, porque el presidente nunca pierde la facultad de poder establecer los decretos ejecutivos en esta línea, pero necesita un informe debidamente motivado, y es lo que estamos haciendo, ¿no? Claro, entonces estas nuevas medidas podrán ser evaluadas la próxima semana, y de esa evaluación dependerá también otras decisiones, y nosotros estaremos en contacto con usted para justamente transmitir a la ciudadanía. Gracias, Juan, por acompañarnos. Francisco, yo solamente repetir estas palabras, ¿no? Los médicos hacen un llamado desesperado que oxigenemos hospitales, están cansados, y no hay mejor toque de queda o estado de excepción que la buena conducta y la corresponsabilidad ciudadana. Así que pedirles de favor que nos unamos a esta cruzada de vida. Ecuatorianos no podemos relajarnos. Gracias, Francisco. Sí, y nos quedamos con eso que dice el señor ingeniero Juan Zapata, el presidente del COE Nacional. Es también responsabilidad nuestra. No hay mejor ayuda que el comprometernos todos. Enseguida volvemos. La revista de Opinión Democracia agradece a las siguientes marcas:
¿Tuviste algún imprevisto y necesitas efectivo? Con tu tarjeta de crédito Pacificard, realiza avances de efectivo desde tu cajero automático más cercano o solicítalo vía web desde Banca Virtual Intermático y difiérelo hasta 36 meses con intereses.